Yendo entonces un poquito a lo que en varias cosas ya hemos hablado, ya hemos mencionado, algunas cosas están repetidas. Quiero terminar lo que fue la historia del Éxodo, que venía hablando todos estos días, y después entrar ya sí a los acontecimientos de la tumba. Éxodo 14:10, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Eso contaba anoche, eso leíamos acerca de ese momento de duda e incertidumbre donde Israel se presentó delante del mar. Inmediatamente quisieron abandonar, quisieron volver atrás. Ese momento de duda que todo nos pasa cuando estamos esperando algo y no hay una respuesta, cuando solamente vemos el peligro adelante. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo salimos de esa situación? Y está la promesa: quédense quietos, no tengan miedo, tranquilos, que Dios va a hacer una obra grande. Pero todavía tenemos que ver que esa obra realmente se cumpla. Es la parte de la fe puesta en práctica. Iván, fíjate un poquito, tengo demasiado eco, muy fuerte abajo de allá, por todos lados me está retumbando y me confunde, eso es lo peor. Versículo 21, Éxodo 14:21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón, con todos sus jinetes y con Matías cantando al lado, entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. ¿Cuántas veces no sabemos o no vemos y el Señor está peleando? ¿Cuántas veces no sabemos o no vemos y los enemigos están huyendo porque el Señor está interpuesto, está en el medio? Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar. Así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas a su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. Una palabra que siempre, creo que desde la primera vez que leí este versículo allá lejos, hace tiempo, hace más de 30 años, digo, qué curioso, qué cosa increíble. Porque habiendo sido el mar, y el mar que se abrió, las aguas divididas ahí estando esperando como dos murallas alrededor, ellos pasaron caminando en seco. La tierra estaba seca, ni siquiera se embarraron. Hasta ese es el nivel de lo que Dios es capaz de hacer con tal de liberar a su pueblo, que ni siquiera huellas nos deja, ni siquiera marcas de esa situación que vivimos. Dios está en esta mañana, Dios también está peleando por vos y así te va a sacar adelante, fuera libre de los ataques de los enemigos. Versículo 30, en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. A veces son situaciones que sirven para testimonio, pero son siempre, en definitiva, para la gloria del Señor. ¿Qué pasó entonces con Jesús? Es una situación distinta, aunque los principios son lo mismo. No tiene nada que ver con cruzar el mar, pero sí está cruzando un mar, abriendo para nosotros el camino de la vida eterna. Sabe que muchas veces lo he explicado así, lo he enseñado de esta manera. En la Biblia, en estas historias, encontramos dos cursos de agua. Uno es el Mar Rojo, el otro es el río Jordán, que representan, este mar representa la salvación.
Cuando los israelitas salieron escapando de egipcios, cruzan por ese mar que Dios les allana el camino y alcanzan la tierra prometida. Es cuando vos recibís la mano liberadora del Señor, que te rescata de la opresión del pecado y de las cuestiones del pasado, lo que sea que te estuviera atando, limitando, aquellas cosas que te tenían frenado, estancado. Pasás a través de, ya no el Mar Rojo, sino por la sangre de Cristo, pasás y entrás a una nueva vida. Y empieza ahí la etapa del proceso, que no tiene que ver con este acontecimiento exactamente, pero son esos 40 años que estuvo Israel en el desierto. Es el tiempo de nuestro crecimiento, el tiempo donde aprendemos a confiar en el Señor. Ya no se trata solamente de esperar, aprender a confiar en el Señor, hasta llegar al siguiente curso de agua, que es el río Jordán, cuando salen del desierto y entran, ahí sí definitivamente, a la tierra prometida. Y es para nosotros, es un momento de transformación, cuando tenemos una experiencia espiritual y empezamos a vivir por medio del Espíritu Santo. Ese es el proceso natural de todo cristiano. Ellos lo vivieron, Jesús también lo vivió, Jesús también tuvo una etapa de desierto y Jesús también tuvo esta etapa de proceso y de dolor. Marcos 16:1. Bueno, vos leíste Lucas, ¿no? Amor. Bueno, entonces parecido. Es igual, pero no es igual. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro e iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que estamos pensando, ¿quién nos va a sacar de esta situación? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema? ¿Quién podrá ayudarnos? Y el chapulín no aparece. ¿Cómo hacemos para salir de este conflicto? ¿De dónde saco la plata para pagar las cuentas? ¿Cómo resuelvo este problema en mi casa? ¿Cómo resuelvo el conflicto en mi matrimonio? ¿Cuántas veces vamos avanzando hacia una situación pensando que nadie nos puede librar? Pero yo bendigo a estas mujeres que, teniendo el pensamiento de que no iban a poder, a pesar de eso, siguieron caminando. Tal vez pensando, y no sé, le pediremos ayuda a alguien cuando lleguemos ahí. Pero no se detuvieron por esa limitación. No te detengas por las limitaciones. La mano del Señor está obrando. Que vos no lo veas no quiere decir que no esté, solamente quiere decir que estamos en una etapa de proceso. Pero cuando llegaron, al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. ¿Cuántas veces te haces problema gratis, no? Y cuando llegaste a la situación ya te habías hecho los bucles de pensamiento que hablaba anoche. Llegaste de golpe y decís, yo que pensaba que esto iba a ser tanto problema, y mirá, al final no era nada. Mirá, una tontería. Con cuántas cosas nos pasa, por eso es mejor, es más conveniente confiar en el Señor. Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Quiero que vea un segundito la situación. Creo que lo comenté anoche un instante, pero que vea esta situación. Están los guardas que habían sido mandados por el gobierno a pedido de los sacerdotes, lo leímos anoche, que les decían, no sea cosa que este engañador ahora vengan y se roben el cuerpo, y entonces el engaño futuro va a ser peor que el anterior y va a decir que resucitó. Argumento que el judaísmo ortodoxo hasta el día de hoy sigue sosteniendo y sigue enseñando, que Jesús no resucitó, sino que sus seguidores robaron el cuerpo de la tumba. Todavía hasta el día de hoy se sostiene ese mismo argumento que fue dicho por los sacerdotes en esa tarde después de la muerte, cuando él ya estaba muerto. Entonces, ante esa petición, Pilato manda a los guardas. Estaban ahí los soldados, en la imagen que usted haya visto, películas, representaciones de la iglesia, representaciones teatrales, lo que sea. Los tipos ahí serían dos, supongo, a los costados de la piedra, de la entrada de la tumba, esperando nada. Ellos no creían en Jesús, o por lo menos la historia no lo dice, la Biblia no dice que alguno de ellos sí creyera. Sí tenemos testimonio del centurión en la cruz, pero no de ninguno de ellos. Estaban ahí cumpliendo su rol, su papel, nada más, esperando a ver que pase la noche para después al fin, por fin, poder irse a su casa habiendo terminado la guardia. Antes de eso, durante la primera etapa de la noche, la tarde, antes que anochezca, estaban las mujeres, estas tres mujeres, también estaban ahí.
Habrán estado un momento compartiendo con los soldados. No digo que estaban tomando mate, no sé, capaz que sí. Estaban los soldados en una posición y estaban las mujeres ahí a la noche, antes de este acontecimiento. Estaban ahí esperando y nada. Cuando aparece la primera estrella, para la tradición, costumbre y ley judía, ya no pueden estar haciendo ninguna tarea, ya tienen que estar en su casa. Entonces las 3 mujeres a la noche, y si había otra más también, se tuvieron que ir a descansar porque ya era el día de reposo. Los únicos que se quedaron fueron los soldados. Qué curioso que las que creían no pudieron ver y los que no creían sí pudieron presenciar. Qué curioso que los que no creían y estaban simplemente cumpliendo un rol laboral, fueron testigos del terremoto y vieron, sin haber visto con sus ojos, vieron el evento más grande de la historia, el momento de la resurrección. No lo vieron a Jesús seguramente saliendo, pero sí vieron todo lo que pasó, escucharon, sintieron todo lo que pasó y hasta fueron testigos de la piedra que ahora de golpe estaba movida. Los que no creían, vieron. Y las que sí creían, las que anhelaban, las que buscaban, las que deseaban encontrarse con el cuerpo de Jesús, no fueron testigos de nada, sino que a la mañana siguiente, cuando pasó el día de reposo, cuando van nuevamente hacia allá, ¡oh! ¿Quién nos va a abrir? La piedra estaba movida. Lo que a mí me deja 2 enseñanzas básicamente en lo personal. Primero, y esto te lo transmito, no hace falta ver para creer. No es necesario. Lo que es necesario es creer para ver. Y lo segundo, ¿cuántas veces la religión impide que puedas experimentar el poder de Dios? Por limitarte o por decirte no es correcto, esto no corresponde, no se hace de esta manera, no que esa vestimenta, no que esas palabras, no que estás usando un arito, que el tatuaje, que esto, que el otro. Mire, yo a veces, yo tengo una cuota de maldad. En serio, le digo. ¿Quién no? No sé, capaz que ustedes son todos santos. Yo tengo una cuota de maldad ahí en algún rinconcito de mi corazón que en algunos momentos aflora. Y me divierto y utilizo esa cuota de maldad para divertirme con los que hacen comentarios ridículos en las publicaciones de la iglesia. Y hace 2 semanas, escribió alguien solamente para criticar la vestimenta de la pastora. En el día que ella predicó, la última vez que predicó. Y en medio de todo lo que estaba diciendo, decía poca reverencia en esa, entre comillas, pastora. No sabe todo lo que le escribí, le contesté. Con respeto, con altura, con corrección, con Biblia, pero esa no habla más. ¿Y cuándo fue que vino el pastor Gomelski? Hace 2 semanas, ¿no? Sábado, hace 2 semanas atrás, antes de la cruzada. Sí lo recuerda, el pastor Joel Gomelski, que yo lo cargaba porque digo que se hace el pibe, que ya tiene 40 años, ya no es para estar con esos pelos así. Y sin embargo, bueno, sus pelos largos, a los Jesús, bla, 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 bla. Comentarios en YouTube. Este era más santo el comentario. Te ponen un versículo en vez de decir nada. Entonces, ¿acaso no sabéis que a los hombres les es deshonroso dejarse crecer el cabello? ¡Ay, para qué! Les llené media hoja de respuesta. Y terminé, porque no le voy a decir todo lo que le dije, pero terminé, el final de mi respuesta fue decirle: comentarios como el suyo avergüenzan a la fe y avergüenzan al evangelio. Porque te estás deteniendo simplemente en cuestiones de forma, sin ver las cuestiones de fondo, que son las cuestiones que transforman. La vestimenta no transforma, el peinado, el piercing, el arito, el tatuaje ni transforma ni deja de transformar. El mensaje de Cristo es el transformador. Estas mujeres, por cumplir una obediencia respecto a la ley, no pudieron ser testigos de algo impresionante que pasó y que nos dejó marcados hasta el día de hoy. No te limites por cuestiones religiosas, no hagas caso a estructuras religiosas, no hagas caso a aquellos que te vienen a señalar: ay, no, pero vos, no, pero no hagas caso a esas tonterías. Sigo leyendo Marcos 16:5. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. Mateo 28:5, voy salteando para completar toda la historia porque está repartida entre los evangelios. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Este es el versículo que me robó Joel.
No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Y las palabras del ángel, interesante también esto. Interesante digo porque ángel, el nombre, la palabra ángel, significa mensajero. Y el ángel siempre representa, a lo largo de toda la Biblia, el ángel es un mensajero de Dios. El ángel, según dice Hebreos capítulo 1, era el que al principio, antiguamente, antes de Cristo, el ángel era el que traía el mensaje y la palabra de Dios. El ángel era el que se manifestaba en distintos lugares. Ángeles les hablaron a Abraham, ángeles se le aparecieron a otros profetas, un ángel le apareció a María, un ángel le apareció en sueños a José, y así los ángeles traían la palabra de Dios. Y este ángel está trayendo palabra de Dios, el mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Tal como dijo. Lo que nos pone a nosotros en una postura ante una decisión o una elección. ¿Qué hago? ¿Me quedo con mis miedos, con mis temores? ¿Me quedo con mis dudas? ¿O empiezo a creer que lo que Dios dijo es lo que Dios va a hacer? Porque realmente Jesús lo había dicho en más de una ocasión. Los discípulos muchos no entendían. Algunos eran medio brutos, otros no querían entender. Porque a veces a vos te dicen algo y estás fuera del tiempo y no entendés a qué en realidad se refiere. Hasta que de golpe ves la respuesta, ves el resultado y decís, con razón, ahora sí me cae la idea de todo lo que estaban queriendo decir antes. Pero cuando solamente te dicen una cosa suelta, cuando Jesús les habló de que el templo iba a ser destruido, pero que en 3 días se iba a reedificar, claro, ¿qué está hablando? ¿Cómo vas a construir el templo? Si tardaron como 50 años en construirlo, pero vos, ¿quién sos? Y los fariseos lo mismo, lo trataron de hereje por eso mismo, Y él estaba hablando de su cuerpo. Cuando le dijo otra vez a los fariseos, aquellos que iban a pedir señales, le habló de Jonás. No tendrán ninguna señal, le dijo, más que la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y después salió y fue vomitado sobre la tierra. Y, hablando de Jonás y que esto y qué quiso decir y no sé qué quiso decir y que esto no entiendo nada. Y Jesús muchas veces dijo que él iba a resucitar al 3er día. Eso es lo que vino el ángel a decir, tal como lo dijo. La palabra que Dios te dijo, la palabra que estuviste esperando, el día que Dios te habló, aunque haya pasado hace mucho tiempo, aunque hayan pasado 10 años. Hay uno de los testimonios que vamos a escuchar dentro de un rato, que dice, bueno, no sé si lo va a decir así, pero dice, hace 3 años pedí tal cosa. Pasó 1 año, bueno, ese año nada, porque hay otros testimonios que al día siguiente, hay un testimonio que a las 2 semanas, pasó días, semanas, nada. Llegó el siguiente año, nada. Llegó el siguiente año, nada. Llegó el siguiente año, nada. Pero en la previa le dice, Señor, está por llegar Semana Santa. Este año te voy a pedir lo mismo. Y antes de llegar Semana Santa, este día de hoy, antes de llegar, eso que había pedido 3 años atrás, alcanzó cumplimiento y hoy lo está palpando, lo está disfrutando en su mano. No importa cuánto tiempo hace que Dios te habló. Si Dios te habló, lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Si Dios te habló, eso que Él puso en tu corazón, eso lo vas a ver realizado. Si Dios te habló, como no sé si fue ayer o antes de ayer, no recuerdo si fue sábado o viernes, orando por una persona en el altar, el Señor me llevó a decirle, verás el fruto de la aflicción de tu alma, lo que significa que la pasaste mal. Tuviste infinidad de situaciones, te costó, se te hizo difícil, quisiste colgar los guantes 20 veces, todo puede ser. Y capaz que alguna vez hasta también lo hiciste y después estando en medio del barro dijiste vuelvo para acá. Como le dije a alguien hoy, digo, después te andás lamentando. No pongas la cabeza, la mirada donde no tenés que ponerla. No metas las manos donde no tenés que ponerlas. Esperá porque la palabra de Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Verás el fruto de la aflicción de tu alma, vas a ver la respuesta por lo que estuviste tal vez llorando tanto tiempo. Lo que Dios dijo, lo que Dios te prometió, lo vas a haber hecho realidad. Fe es saber que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. 2 Corintios 1:20, todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Por medio nuestro, de nuestra actitud, de nuestra fe, de nuestra confianza, de permanecer y de avanzar para la gloria de su nombre. Y cuando termina diciendo, y en el amén, es como ponerle la firma, como cuando Jesús dijo, lo que leímos ayer, todo se ha cumplido. El amén de Dios significa, eso está hecho. Mateo 28:7,
Le dice el ángel a las mujeres: luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. A veces no vemos la respuesta porque Dios está trabajando. A veces no vemos la respuesta porque la situación está ahí en medio del proceso y no es el momento apropiado. A veces no vemos la respuesta porque Dios va delante nuestro y lo único que tenemos que hacer es avanzar para encontrarnos con la respuesta que está por delante. Por eso dice ese texto que tanto me gusta de Proverbios capítulo 3, reconózcanlo en sus caminos. ¿Y cómo hago para reconocer al Señor en mis caminos? Bueno, es fácil. Eso ya quedó grabado, quedó registrado, en dicho está. Es fácil. Ponete vos en los caminos de Él. Asegúrate que por donde sea que vayas, esté el Señor ahí por delante. Asegúrate que el camino que vos estés tomando, no importa cuál, no tiene por qué ser el que yo te diga, no, y mucho menos tiene por qué ser mi camino. Pero asegúrate que en el camino que vos estés tomando, cuando estás caminando, lo veas a Jesús, que va delante tuyo avanzando, guiándote por ese camino. No sea cosa que como la burra de Balaam esté delante tuyo bloqueándote el camino para decirte: por acá no, viejo. Es tiempo de hacer un cambio. Él va siempre delante tuyo y lo que Dios dijo, Dios lo hará. Terminando esta sección, Romanos capítulo 6, versículo 4, dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque Jesús resucitó, hay para vos una vida nueva. Este es año de nuevos comienzos, año de renuevo, un año donde las cosas, un cambio de posición, donde todas las cosas son nuevas oportunidades para nosotros. Porque Cristo resucitó, vos podés andar en una vida nueva. Y como decía, creo que fue el jueves eso, como decía que para el Señor no hay tiempo, sino que todo es un eterno presente, para la mirada del Señor, Él resucita siempre. Por eso es que dice en Lamentaciones que su misericordia se renueva cada mañana, todo el tiempo, constantemente, porque en el plano de Dios no hay tiempo, no hay antes y después, es todo ahora, todo ya. Entonces, porque Cristo resucitó, hoy vos, una vez más, estás delante de poder tener una vida nueva. ¿Qué significa una vida nueva? Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que no sos esclavo ni estás atado a los problemas del ayer. Que las discusiones, los conflictos, lo que se presentó ayer o antes de ayer no tiene por qué limitarte. No es una cadena para vos, sino que poniendo al Señor delante y caminando en ese camino, vas a vivir una vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. 1 Corintios 15, 14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Tiene fe? Sí. Mire que la fe se ve en las obras, así que lo quiero ver. ¿Jesús resucitó? Bueno, entonces si Jesús resucitó, su fe es válida. Por lo tanto, va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Eso significa que no va a haber problemas? No, no significa que no va a haber problemas. Problemas los va a tener. A veces, les voy a contar un testimonio. ¿Cuánto testimonio mío, amor? A ver, te miro. No sabes, no te das cuenta que te estoy diciendo, ¿no? ¿Sí te lo cuento? Bueno, les voy a contar un testimonio. Les voy a contar un testimonio mío. Total, tenemos tiempo libre, total. Me retaron porque ayer prediqué largo, no importa, voy a ser más largo de bronca nomás. Hace 2 meses aproximadamente, creo que fueron 2 meses o casi 2 meses, tuve un accidente hogareño. Si alguno recordará que anduve ese día, ese sábado y un par de días después, que andaba subiendo casi agarrándome de las paredes porque no podía caminar muy bien. Recuerdo que la primera noche intentaba no moverme y no puedo evitar, pero me movía apenas de acá porque no me podía mover. Me dio un golpe en mi casa, una caída tonta, como siempre decía mi mamá, que los accidentes hogareños pueden ser más graves que los grandes accidentes. Una patinada tonta por unas hojotas viejas, sencillamente. Así que tire las cosas viejas, agárrese las cosas nuevas. Como la planta que contó Nadia ayer, tire lo viejo, agárrese lo nuevo. Por unas hojotas viejas que ya no tenían ni suela casi, me pegué un porrazo.
Me caí, tirón, estirón, de todo junto, pegué la rodilla contra el piso, mal, caí, terminé revolcado, no me podía levantar. Fue a hacer toda una peripecia para levantarme. Al día siguiente no podía levantarme de la cama, por una semana no me podía atar las zapatillas, no me podía vestir, tenía que hacer un curso para poder bañarme y para vestirme. Y fue muy complicado, hasta que más o menos eso empezó a mejorar. Pero desde ese día quedé con unos tremendos dolores de cadera, dolores de rodillas muy fuertes y la cintura insoportable. Constantemente, permanente, todo el tiempo, todo el día, todos los días, las 24 horas así, permanente, constante. La semana pasada, o la anterior, semana pasada, Dios me habló, semana pasada. ¿Sí? Esta semana Dios me habló que Él sanaba mi cadera. Cuando recibo eso, yo le dije, la rodilla también. Pero bueno, parece que el crédito alcanzaba para la cadera nomás, ¿no? Porque también Dios hace las cosas así. Entonces yo, así en serio, cuando estaba escuchando, digo, Dios sanaba mi cadera y bla, bla, y otras cosas más. Listo, ahí quedó, nada, terminó. Y yo, amén, lo creo. Por eso dije ayer que me la pasé el otro día, mi oración era yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Sábado, viernes, jueves. Si no lo vio, alguno ya se lo va a compartir, porque acá son hermosos para eso, son una gente divina. Hicieron más rápido el corte de ese video que las historias de Instagram que tenían que subir. Yo no había terminado de predicar, ya estaba casi publicado el corte con 7 segundos con mi caída. Sí, aguante multimedia, sí, sí. Si usted no me vio, me pegué un porrazo, pero de la madre. Los de acá vieron todo, los de allá seguro que no, pero me hice me maté. Me levanté de golpe, bien, tranquilo, le dije que yo no había escuchado eso, seguí, listo, nada. Seguí, terminamos el culto. Y ayer me empecé a sentir raro. Me sentí raro todo el día. Y le dije a la pastora, me siento raro. Y me empecé a probar, porque yo tengo muchísima fe, pero no me como cualquiera. Y si no le gusta la expresión, lo lamento por usted. Y digo, esto así, empecé a probar, empecé a hacer cosas que no tengo que hacer a propósito. Termino la historia, termino el testimonio, porque los testimonios tienen que ser cortitos, yo soy el peor. Se me fue todo el dolor de la cadera, de la cintura, de la columna. Espere, porque capaz que no entendió el corazón del testimonio. Se me fue porque Dios me sanó. ¿Cuál fue la herramienta que Dios usó para sanarme? Así que aunque no entiendas, o te parezca que la cosa no va, o parezca que es al revés, o digas, pero ¿cómo me pasa esto si Dios me dijo que tal vez necesitas un par de mamporros para que se te acomoden las ideas? Y a través de ese par de mamporros que Dios te da, no entendés cómo, pero capaz que se te acomodaron los huesos nomás. La cuestión es que yo después digo, che, si yo no podía subir la escalera, ¿cómo la estoy subiendo tan bien? Y si cuando me levanto cuando estoy manejando, al salir del auto no podía enderezarme, ¿cómo es que no me duele? ¿Y cómo que subo y bajo? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo que le hice recién el resucitó sin ningún tipo de problema? Digo, ¿qué pasó acá? Crea no por lo que vea, crea por lo que sabe. Y lo que tiene que saber es que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Sigo? Primera de Pedro 1:3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos ya no una vida nueva, sino también una esperanza viva. Y Primera Pedro 3:20. En los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Esto lo leí ayer. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simbolizaba el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y a esto voy. Esta salvación es posible solamente por la resurrección de Jesucristo. Todo lo que usted recibe es posible solamente por la resurrección de Jesucristo. Y ahora le voy a contar dos cosas, y no las voy a leer para ahorrar tiempo. Le voy a contar dos cosas que tienen que ver con la salida de Israel de Egipto y cuando cruzan el Mar Rojo y cuando empiezan a transitar la tierra prometida.
Inmediatamente después de ya estar transitando la tierra prometida, la semana o las 2 semanas, el pueblo, que era un pueblo bastante complicadito, tenía sus mambos, sus problemas, empezó a hacer exigencias. Y la primera exigencia que le hizo a Moisés, no a Dios, es: cuando estábamos en Egipto comíamos tal cosa, acá no tenemos nada para comer, acá nos querés matar de hambre. Dios nos sacó al desierto para matarnos de hambre. No tenían salida, estaban en el desierto no hay comida. Entonces Moisés ora y Dios le manda y aparece el maná. Esa cosa extraña que parece como una semilla o no sé qué, porque no tiene una forma definida de qué se trata. Es más, el nombre maná en hebreo, ¿sabe qué quiere decir? ¿Qué es eso? Literalmente maná quiere decir ¿qué es eso? Entonces no sé qué era, ellos no sabían qué era, pero a partir de ese día, por 40 años, tuvieron comida. Lo que no esperaban que sucediera, lo que no sabían cómo iba a suceder, lo que sus ojos y todas las señales les mostraban que no podía pasar, recibieron alimento, tuvieron alimento. Pasó el tiempo y otra vez va la burra al trigo y empezaron de vuelta: ay, pero que a vos te parece que nos vamos a morir de sed, y porque este maná es seco y se te atraganta acá y no tenés agua para tomar, y Dios nos sacó al desierto para matarnos de sed, estábamos mejor en Egipto. Yo a veces digo, Moisés no sé cómo se los aguantó tanto. Una patada en el traste a cada uno, váyanse a Egipto y listo. Entonces va Dios otra vez a Moisés, va Moisés otra vez a Dios y le dice: Dios, mirá esta gente que así, que el otro. Tranquilo, dice Dios. Dios todo tranquilo. Mira, andá a decirle pim pam pam, decirle tal cosa, vos agarra la vara, andá, acercate, golpea la roca va a dar agua. Y empezó a haber un fluir, un manantial, que empezaron a tener agua y agua y agua. Lo que no se veía, lo que no esperaban, lo que parecía imposible, lo que las señales no mostraban, empezó a suceder. Y empezaron a tener agua hasta que se les terminó y volvieron a tener agua una vez más. ¿Quiere una más? ¿Una tercera? Otra vez siguieron con lo mismo. Y empezaron: che, pero siempre maná, dame otra cosa, al menos, qué sé yo, una sonrisa, una Lincoln, pero siempre maná. No, ¿a vos te parece que los ajos y la cebolla de Egipto eran menores? Siempre maná, un pedacito de carne, tirá algo, no sé, un poco de falda, aunque sea una puntita, algo. Entonces va Moisés a Dios y le dice: Señor, ya me tienen harto, pero estos quieren... Estos quieren carne. Y Dios, que estaba más harto que Moisés, le dijo: sí que quieren carne. Decirles que se junten, que vengan todos juntitos al campamento, que yo les voy a dar carne. Lo que no esperaba, hubo una oración, de golpe estaban todos ahí reunidos en medio del campamento y empezaron a volar codornices, y dice que volaron eran como una nube, pero que volaban a baja altura, al tamaño de un brazo estirado, cosa que los pudieran agarrar con la mano directamente, y eran tantos que caían, se chocaban y los levantaban del piso. Y empezaron, se desesperaron, se morfaron todo lo que era tremendo, por fin carne. Lo que no esperaban, lo que no pensaban que fuera a suceder, lo que era imposible, las señales que no había, sin embargo, tuvieron carne. A diferencia del otro, esta no fue permanente, porque dice que de golpe Dios le había dicho a Moisés: van a tener tanta carne que le va a salir por la nariz. Y los que habían visto la salvación, los que habían visto la liberación, los que vieron la provisión y ahora querían farra y carne, les empezó a salir la carne por la nariz y se empezaron a morir. Entonces Dios ahí paró y entendieron, por lo menos esa entendieron. ¿Por qué te cuento esto? Porque lo mismo pasa con tu vida. Aunque no haya señales, aunque parezca imposible, aunque nada te lo muestre, aunque no veas que vas por determinado camino o que ese camino se está abriendo, aunque te digan no va a pasar lo que Dios dijo que va a pasar. Depende solamente de la voluntad de Dios y de tu fe. No depende de tu vista, no depende de nadie más, ni que alguien venga a dártelo. Eso va a pasar y lo vas a experimentar.